usted? Yo también. Pero yo ahora me quito el traje. ¿Para qué? ¿Para una hora? Ah, ¿una hora solo hay? Joder, pues no habrá mucho más, ¿eh? No habrá mucho más. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Hola, bueno, pero dale, encantado, mucho gusto. Un gran amigo tuyo y entiendo tú también. Fui a México por 48 horas. Fui al encuentro de acceso parlamentario una vez al mes. Que es la última semana. Ahí sería perfecta. A veces la penúltima o la última, dependiendo. La Costa Vasca, yo creo A que ver hay si muchas ahora lo cosas. logramos. La mayor colección privada de Rolls Royce del mundo, que no existe. Está la cosa por allá. Bueno, yo creo que con otra esperanza ya. Sí. Lo que va a ser de un grupo que vaya ya para conocer, de perfil político, así que ahí... Y mientras fui senadora no falté nunca, así que... Gracias ahora. Todavía la lloran. La ministra tiene conocimiento de la realidad vasca porque ha estado en algunas ocasiones ya en Euskadi y en Vizcaya, y lo que ahora tiene es un interés especial el gobierno Bachelet por estrechar relaciones con el País Vasco en general, y esta visita que próximamente cursará el País Vasco obedece de alguna manera a esa necesidad de estrechar los lazos institucionales entre ambos países, que ya se comenzaron a tejer hace 2 años, especialmente con los acuerdos que en su momento firmamos desde la Diputación Foral de Vizcaya.